todas nosotras hemos sido llamadas a interceder. Entonces, queremos primero definir qué es intercesión, qué es interceder. Y para empezar, nosotros sabemos que orar es platicar con Dios. Y interceder es platicar con Dios a favor de otra persona. Es cuando nosotros vamos a mediar o a rogarle a Dios por alguien más. Es rogar o mediar por otro, o en síntesis podemos aprender que es simplemente hablar con Dios a favor de otras personas. Esto quiere decir que cuando estamos orando por nosotros o por nuestras necesidades, no estamos intercediendo. La intercesión es cuando oramos a favor de otras personas. ¿Para qué? Para cambiar la situación de una persona de mal para bien. ¿Qué es intercesión? Otra definición que tenemos es postrarse o reunirse con la intención de hacer una petición a favor o en contra de alguien o de algo. Otra definición también es buscar el bien del otro, interviniendo a su favor para conseguirle un beneficio, pero recuerda, a otra persona. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor acerca de la intercesión? Ahí en Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, dice, y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado. Y vallado ahí, entre paréntesis, tenemos una definición de lo que es vallado, que es como un cerco para defensa de un sitio e impedir la entrada. Es como un muro. Y los muros de aquel entonces eran tan amplios que inclusive podía pasar un carro por encima, para que más o menos te des una idea de lo que representa un vallado, que era para proteger un sitio. Y dice la palabra del Señor que el Señor buscaba un hombre para que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha. Y brecha, también ahí entre paréntesis hay una definición que dice hueco o abertura en la pared o una muralla, más o menos como la brecha que se mira en la imagen que tenemos arriba, para que más o menos ustedes se vayan imaginando lo que es una brecha. Es un hueco o una abertura en la pared o muralla. Y buscaba el Señor a un hombre que se pusiese en la brecha, así como vemos a ese hombre en la imagen que está justo en la brecha. Dice Dios, delante de mí y a favor de la tierra. Porque recuerda que la intercesión es ponerte delante de Dios para pedir o rogar a favor de alguien más. Y el Señor buscaba a alguien que se pusiese a favor de la tierra, a interceder por la nación. ¿Para qué? Para que no la destruyese. Y dice ahí en letras rojas, y no lo hallé. Y esto nos habla a nosotros de la importancia de la intercesión. Y así como en ese tiempo Dios buscaba a un hombre en todas las épocas, Dios siempre ha estado buscando intercesores a favor de su pueblo, a favor de la tierra. Y este tiempo que nosotros estamos viviendo hoy no es la excepción. En este tiempo Dios también está buscando esos intercesores que estén de pie en la brecha entre Dios y el hombre, orando por otros. Y sabes que la oración es el único medio por el cual Dios puede liberar su poder. Por eso es tan importante la oración, nunca descuidarla, y la intercesión, siempre estar orando por otros para que Dios libere su poder para rescatar, para salvar, para sanar, para levantar en el nombre de Cristo Jesús, y para poder cambiar cualquier situación, como decíamos, de mal para bien. Aquí también les puse una imagen más de una brecha, lo que significa el hueco o abertura en una pared o en un muro o en una muralla. Y yo quiero que hoy podamos usar un poquito nuestra imaginación
para poder nosotros entender lo que representa una apertura, un hueco, una brecha en una nación, en una familia o en una persona. Y quiero preguntarte ahora, quiero que veas esa imagen y te preguntes, quiero preguntarte, ¿cómo te sentirías tú si tu casa no tuviera puertas, no tuviera ventanas? ¿Cómo te sentirías? ¿Te sentirías desprotegida? Sin ninguna seguridad. Imagínate ahora aquí en Estados Unidos donde existen tantos sistemas de seguridad, de cámaras de vigilancia que se suman a los portones, a las puertas, a las ventanas, a las rejas con las cuales las personas protegemos nuestras casas. Pero imagínate estar o vivir en una casa donde no hay protección. Así como nos sentimos nosotros ante una posibilidad de estar así, así es como se sentía Nehemías. Nehemías fue el gran líder que se encargó de dirigir la obra para reconstruir los vallados después de la destrucción de Jerusalén. Y Nehemías tenía en su corazón este dolor por el pueblo de Dios que así los veía desprotegidos, completamente desprotegidos. Y por mucho tiempo nosotros podemos ver que Nehemías estuvo orando por esta carga que él sentía por los desprotegidos en Jerusalén. Comenzó a sentir una carga por otros, comenzó a sentir esa carga por su tierra, por su nación, por restablecer los muros que habían sido destruidos en Jerusalén. Entonces, imagínate a Nehemías orando y diciéndole, Señor, quítame esta carga que yo siento por los desprotegidos de Jerusalén. O ayúdame, Señor, o ayúdame para que yo sea el hombre que responda a esta carga que yo siento, para yo poder hacer algo. Y yo quiero que tú veas que así como Dios habló a Nehemías en esta ocasión, cuando puso esa carga en su corazón, de esa misma manera Dios actúa también hoy en día con nosotros. Y Él pone una carga en nuestro corazón para orar por alguien más, para orar por otro, para orar a lo mejor por tu iglesia. Y es una carga que a lo mejor nadie siente, pero tú la sientes. Y debes de reconocer que ese es Dios que te está llamando a ponerte en la brecha entre Dios y la iglesia, o entre Dios y una familia, o entre Dios y una nación. Ahora, hay algo más que yo quiero que tú notes, y es que por eso quise poner así como que las dos fotos para que puedas ver la diferencia. Ahí donde está Nehemías, él era el copero del rey, él tenía un cargo muy importante en la corte real, era como el guardaespaldas del rey, una persona de mucha confianza, una persona muy querida. Y donde él vivía, mira los pisos, mira las cortinas, mira las mesas, mira lo que hay ahí. Realmente él estaba viviendo en una comodidad como la que pudiera experimentar el mismo rey, porque ahí él estaba, ahí él vivía. Sin embargo, Nehemías renuncia a toda esa comodidad para ir a pararse en la brecha y hacer un trabajo súper especial que fue el de reconstruir. Y todo esto por amor y misericordia al pueblo de Dios, por amor y misericordia para los desprotegidos, para el beneficio de otras personas. Y Nehemías, nosotros lo vemos que él abrió camino para construir un vallado en Jerusalén. Y Dios busca personas hoy en día para que levanten un muro de protección alrededor de los desprotegidos, los que a veces no se saben desprotegidos, los que se encuentran en una ruina espiritual, que se encuentran en desgracia. Esa imagen que está ahí de destrucción y de ruina es también como pudiéramos representar la vida de una familia que ha sido atacada por el enemigo,
que ha sido saqueada. Se puede representar también una nación en donde el enemigo ha venido a destruir. Y Jerusalén era una ciudad destruida, era una ciudad en desgracia. Pero estas imágenes que aquí que te muestro también representan, como te decía, la condición espiritual de hoy en día de muchas familias y naciones, en donde el enemigo ha entrado, ha destruido, ha saqueado, ha dejado a familias en desgracia, en divorcio, en separación, en enemistades, en luchas, en tinieblas. Esto es la ruina espiritual. La palabra del Señor dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y cuando nosotros sabemos esto, podemos entender que en la mente del enemigo siempre hay una meta y es una destrucción total, es una ruina total, es ver esta destrucción en una vida. Eso es lo que busca siempre el enemigo, vernos destruidos, sin esperanza, desnudos, enfermos, hambrientos en todas las áreas de nuestra vida. Y hoy Dios nos llama a sus hijas, aquellas que tienen esa sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu Santo, para sentir la carga de otros que están en ruinas, a salir de la comodidad, de la zona de confort, para interceder por otros y para ponernos en la brecha a favor de otras personas. Y un ejemplo que nosotros tenemos de intercesión es Jesús. Él es el gran intercesor. Jesús es el gran intercesor y es el máximo ejemplo que nosotros podemos ver. Él nos enseña mucho en la palabra sobre la intercesión y lo que debe ser un verdadero intercesor. Ahí en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 6, dice la palabra del Señor: haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mira cómo empieza todo lo que es el tema de la intercesión. Empieza con un sentir, con un deseo, con una carga para ayudar a otra persona. Y dice la Biblia que Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no dijo, yo me aferro a lo que yo tengo, yo soy el amado del cielo. Imagínate la comodidad que Jesús tenía en el cielo, pero él no se aferró ni a su título, ni a su posición, ni al lugar de comodidad, ni a nada de eso, sino que Jesús se puso en nuestro lugar. Es el mejor ejemplo de intercesor. Y dio su vida por cada uno de nosotros y lo hizo por amor, lo hizo por misericordia, lo hizo por compasión. Así como dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y sabemos que Él dio su vida por amor y compasión a nosotros. Y el trabajo de un intercesor es ponerse en el lugar de otra persona. Ahora, ¿cómo se puede lograr esto? ¿Cómo se puede lograr este nivel de sacrificio? Únicamente a través de el amor y la misericordia. Jesús se puso en nuestro lugar y dio su vida por los pecadores. Y hoy en día, la palabra del Señor dice ahí en Romanos 8:34, que Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios ahora mismo, dice, el que también intercede por nosotros. Y sabemos que Jesús, aún ahora que ya está nuevamente en el cielo, a la diestra del Padre, Él continúa haciendo esta hermosa misión de interceder por cada uno de nosotros. Y tú puedes saber que Él está intercediendo por ti, Él está intercediendo por mí, Él está intercediendo por el pecador. Hebreos capítulo 7, versículo 25 también nos dice que viviendo siempre
para interceder por ellos, por aquellos que se acercan a Dios. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este es el ministerio de Jesús en el cielo, interceder siempre por nosotros. Y cuando nosotros intercedemos por las almas perdidas, debes de saber que nosotros estamos uniéndonos a Jesús, que está orando también por el pecador. Y eso es algo que a Él le agrada, que podamos juntos interceder por las almas perdidas. ¿Qué es interceder? Yo creo que este va a ser un buen resumen de lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Y dice que es la acción de una persona que toma el lugar de otra. Recuerda, meditemos en Jesús como nuestro gran intercesor. Se pone en su lugar para suplicar, defender el caso de esta, guiado solo por el amor y la misericordia. Y Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos al mejor intercesor porque se compadece, porque Él recuerda que Él estuvo aquí en la tierra y Él tiene el conocimiento desde la experiencia cuando estuvo aquí en la tierra, cuando Él fue hombre. Así es que tenemos quien se compadece de nosotros. Y sabes, una de las ventajas de ser un intercesor es que nos ayuda para que nosotros podamos crecer como cristianos maduros. ¿Por qué? Porque hemos visto que la intercesión se enfoca en la necesidad de otra persona. Es decir, como que dejamos de afligirnos únicamente por lo que a nosotros nos pasa. Comenzamos a ser menos pendientes de lo que a nosotros nos pasa y comenzamos a estar más pendientes de las necesidades de otros. A veces olvidamos inclusive nuestros propios problemas para sentir el dolor de otras personas. Y sabes que hay muchas personas que están pasando por una mayor necesidad que la tuya y la mía. A veces solamente estamos pendientes de nuestro propio dolor, nuestras propias luchas, nuestros propios problemas, pero recuerda, siempre hay alguien más necesitado que tú. Ora por el más necesitado, ora, intercede por ellos. Como iglesia, nosotros hemos sido llamados a sentir el amor, a sentir la compasión por la gente y pararnos en la brecha por cada uno de ellos. Y sabes, Dios nos está invitando hoy a que tengamos esa disposición, que podamos tener esa disponibilidad, que podamos renunciar a nuestra área o zona de confort y que podamos decirle, sí, Señor, yo tomo este lugar de intercesión, yo quiero pararme en la brecha por otros. Y quiero compartir contigo algunas de las características importantísimas de un intercesor. Y la primera de ellas es que el verdadero intercesor tiene un amor genuino por la gente. Y lo vimos en nuestro gran ejemplo que fue Jesús. Su amor y su compasión por la gente fue tan grande que lo llevó a dar su vida por amor a la gente. Y la Biblia también nos pide a nosotros que nosotros estemos dispuestos a dar nuestra vida aún por un amigo, por aquella persona por la cual nosotros estamos intercediendo. Y no se puede interceder si no tenemos esta compasión por la gente, si no tenemos este amor. Y esto es algo que debemos nosotros de cultivar y crecer y pedirle al Señor siempre, Señor, ayúdanos a crecer en amor, a abundar en amor. Bautízanos en las aguas de tu amor y que ese amor desborde, siempre tengamos suficiente, aun cuando a veces tenemos que dar un poquito extra por esas personas que necesitan gracia extra, pero que siempre haya amor, compasión, misericordia por la gente. Yo quiero que reflexionemos ahorita en lo que estudiábamos al principio. ¿Tenía que salir Nehemías de la comodidad de la corte real para ponerse en la brecha a favor de una nación? No.
¿Tenía que Jesús dejar el cielo para venir a hacerse hombre y a morir por nosotros? No, no tenían que hacerlo. Fueron movidos por el amor y por la misericordia que Dios puso en cada uno de ellos. Y el intercesor siente el dolor del que está enfermo. El intercesor siente el dolor de la madre que tiene esa pena. Siente el dolor del joven que está luchando por sobrevivir. Siente el dolor de la madre que tú sabes que está llorando. Siente el amor por el pecador que no sabe que está desprotegido, para orar por los perdidos, por las familias, por el amigo, el compañero, el vecino, que sabes tú que está desprotegido, que está caminando sin rumbo y sin esperanza. Otra de las características del intercesor es que tiene integridad en su carácter. ¿Por qué? Porque como hablábamos al principio, el propósito de la intercesión es bendecir a otros, es ayudar a otros, es cambiar la situación de mal para bien de otras personas. Y cuando nosotros intercedemos, nos paramos frente al trono de la gracia y de la misericordia de Dios para que otras personas alcancen gracia, para que otras personas sean bendecidas, sean alcanzadas, liberadas, sanadas, etc. Entonces, no oro solamente por mí para que Dios me bendiga a mí, sino que orar por mí no es intercesión, orar por otros es intercesión. Así es que a veces tenemos que renunciar a nuestros motivos personales durante el tiempo de intercesión. Y cuando nosotros entendemos que el beneficio de la intercesión es para bendecir a otros, llevamos la carga de otra persona y sientes lo que ella siente poniéndose en su lugar. Hay una integridad en el carácter del intercesor. Y también el intercesor tiene intimidad con Dios. Y esto es algo en lo que también crecemos. Crecemos en esta intimidad con el Señor y comenzamos a tener más apertura, tenemos más honestidad, comenzamos a pasar más tiempo en nuestro tiempo de oración y de intercesión. Y sabes que todo esto hace que el intercesor vaya creciendo en sabiduría a través de conocer la palabra, para conocer mayor revelación de la voluntad del Señor en cada uno de los temas de oración y de intercesión. Y la sabiduría viene a través de ser ese discípulo fiel en la palabra, fiel en la oración, fiel en la intercesión. El discípulo es aquel que está estudiando siempre, que tiene el hábito de estudiar, el hábito de orar, el hábito de congregarse, el hábito de el compañerismo entre otros cristianos. Es algo de lo que siempre estamos enseñando en Fundamentos, acerca de los hábitos que son importantísimos para crecer en la madurez espiritual y para crecer en nuestra intimidad con el Señor. Y sabes que Dios está invitando a esa generación de íntimas que se está levantando, esa generación de íntimas, para que hagan esta labor tan importante de interceder y que puedan decir que sí, Señor, a este tiempo de intercesión, a este ministerio de intercesión. Mujeres que digan: yo quiero ser la mujer que construye vallados alrededor de las familias desprotegidas, alrededor de nuestra iglesia, alrededor de nuestra nación. Nuestra nación, Estados Unidos y México también necesitamos intercesores. Y yo le he dicho al Señor: sí, Señor, cuenta conmigo, puedes confiar en mí. Yo me paro en la brecha para declarar la palabra del Señor todos los días, y Él nos está llamando a pararnos en la brecha para interceder por otros. Y a lo mejor alguno de ustedes se pregunta: bueno, pero yo quiero ser esa intercesora, pero exactamente qué es lo que se nos está pidiendo hacer a la hora de interceder. Cuando nosotros sabemos que somos llamados a interceder y aceptamos esta invitación, vamos a comenzar a aprender y a crecer. En primer lugar, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres.
Esto quiere decir que vamos a estar intercediendo a favor de todos los hombres. Y me gusta el siguiente versículo porque especifica, una de las prioridades de un intercesor es orar por los reyes, que vienen siendo los presidentes de las naciones hoy en día, por todos los que están en eminencia, los que tienen cargos importantes de autoridad. ¿Y para qué? Para que nosotros seamos los mayores beneficiados, porque dice que para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, necesitamos líderes eh, que sean rectos, que tengan el temor del Señor, que tengan sabiduría y que tengan inteligencia. También aquí en Efesios capítulo 6, versículo 18, también nos dice y nos enseña, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto quiere decir por toda la familia de Dios, por todos los hijos de Dios, por todos los creyentes. Entonces Dios quiere que nosotros podamos interceder por todos los hombres y por todos los santos. Ahora, ¿qué es lo que debemos de orar? Ok, ya entiendo que el intercesor va a orar por todos los hombres, empezando con los que están en eminencia y en autoridad y terminando con el más pequeñito, y también orar por todos los santos, por todos los creyentes, por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Pero, ¿qué es lo que yo debo de orar? Lo más importante que debemos entender es que tanto para todos los hombres y para todos los santos, el intercesor tiene que orar por la voluntad de Dios. Orar que la voluntad de Dios se haga sobre cada uno de ellos. ¿Y dónde encontramos dónde está la voluntad de Dios para cada uno de ellos? En su palabra. Antes de orar, nosotros debemos de asegurarnos que lo que voy a pedir para cualquier hombre, para cualquier creyente, esté alineado con lo que Dios quiere hacer, que va de acuerdo a su perfecta voluntad. Dice la palabra del Señor ahí en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, recuerda, esa es clave, Él nos oye. Esta es la garantía que los intercesores tenemos, que si estamos pidiendo cualquier cosa para cualquier persona o creyente conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el versículo 15 dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En otras palabras, cuando yo sé que yo le he pedido conforme a su voluntad, yo sé que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y esto es lo que nosotros somos llamados a hacer como intercesores, orar que la voluntad de Dios se haga. Cuando oro yo su palabra sobre las personas o sobre una situación, yo tengo la confianza de que Dios también desea hacerlo y que hará aquello que le estoy pidiendo. Hay unas oraciones que le llamamos las oraciones apostólicas y que son las oraciones que Pablo hacía por las personas y por la iglesia, por los creyentes, y que son de mucha utilidad en el momento de intercesión. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad de que están sacadas de la palabra del Señor y por lo tanto son la voluntad de Dios para el hombre. Y podemos nosotros orarlos hacia nosotros, hacia las otras personas y hacia el cuerpo de Cristo, los creyentes, la iglesia y sobre las naciones y sobre el mundo entero. Si hay alguna persona que dice, ¿sabes qué? Yo quiero empezar a crecer en el tema de la intercesión y orar e interceder por otros y por los santos, por la iglesia, la voluntad de Dios. A mí me encantaría poder pasarte esta lista de oraciones que le llamamos apostólicas porque fueron las oraciones que los apóstoles hicieron
durante el Nuevo Testamento y que estaban orando y que sabemos, tenemos la confianza que esa es la voluntad de Dios y que Dios está escuchando y que Dios va a obrar. Simplemente por medio de WhatsApp yo te la puedo marcar si es que a ti te interesa comenzar este ministerio. Y por último, quiero concluir ya con esta última característica hermosa que dice que el intercesor tiene autoridad. Y el tema de la autoridad es un tema enorme en el que yo creo que nunca vamos a dejar de crecer. Y en este último punto se basa el éxito y la victoria de cada intercesor conforme vayamos nosotros creciendo en autoridad. Una vez que nosotros sabemos que Dios escucha la oración que hacemos por otros, y que somos movidos a rogar por otros con amor, compasión, misericordia hacia los desprotegidos, hacia los que necesitan que una persona se ponga en la brecha por ellos, que ellos ni siquiera saben que están desprotegidos o que vemos a veces las familias en ruinas y que tus motivaciones son correctas, que hay integridad en tu carácter y que el único propósito que tú tienes en tu intercesión es que otros sean bendecidos, favorecidos y levantados y salvados, etcétera, y que tú comienzas a tener esta intimidad con Dios en oración, en su palabra, tú vas a tener la autoridad para poder interceder a favor de otros y poder mover el cielo a favor de otras personas, para sanidad, para libertad de su pueblo, para traer el reino de Dios a esta tierra y por medio de la intercesión nosotros también marcar límites, el poder construir y levantar murallas de protección alrededor de familias, iglesias, naciones, lugares, pidiendo al Señor que Dios los guarde las personas del mal y de la destrucción que el enemigo sabemos que quiere hacer en contra de las personas y las familias, pero el intercesor viene, se pone en la brecha y levanta muros de oración, de intercesión. Eso es lo que representa la intercesión, esos muros que ya no permiten que el enemigo venga y destruya, que venga y saquee porque hay alguien que está orando, hay alguien que está construyendo esos muros y antemuros de protección, cubriendo, trayendo protección, cobertura con la sangre de Cristo. Y sabes que cuando nosotros hacemos esto por los matrimonios, por los hijos, por las iglesias, estamos declarando protección, estamos levantando muros de protección, estamos declarando que nuestras moradas son libres de plaga y sabemos que Dios está obrando de manera que nosotros a veces nunca vamos a terminar de lograr de ver con nuestros ojos naturales todo lo que la intercesión hace en el mundo espiritual, que nosotros no podemos ver, pero sabemos que es más real que el mundo que sí podemos ver. Así es que para terminar, ¿qué les parece si aceptamos este llamado de Dios de interceder por otros y que podamos a través de nuestro tiempo de intercesión impactar a este mundo que nos rodea y que nos necesita y que pide a gritos que alguien se ponga en la brecha para interceder por ellos a través de esto que la Biblia llama intercesión?